La estructura de un protocolo de investigación es un protocolo genérico. Lo primero que nos preguntamos es, ¿qué es un protocolo de investigación? Como hemos estado hablando un poco antes, primero es la etapa de la planificación de una investigación. Por eso es que yo siempre les recalco a todas las personas a las cuales formo, tómense el tiempo adecuado para hacer un buen protocolo. Hay que planificar. ¿Por qué? Porque si planificamos mal, todo lo que hagamos más adelante cuando estemos reclutando datos va a ser muchas veces inapropiado. Lo segundo es el documento base del investigador que orienta el proceso de realización y ejecución del trabajo. Es decir, si ustedes dicen, este trabajo se va a tardar 2 meses, y si ustedes dicen, este trabajo va a ser en el departamento de Huachapán, por ejemplo, ahí va a ser. No pueden modificar ni el tiempo ni el lugar. Por eso es que el protocolo es la base. Yo soy muy crítico cuando alguien quiere cambiar su protocolo a media investigación. Ya ha pasado y personalmente creo que es el peor error de un investigador. Querer cambiar en el camino lo que planificó, porque eso demuestra que lo que planificó no lo hizo consciente o con una base científica bien fundamentada. Nos sirve también para obtener recursos. ¿Ve? Si ustedes se dedicaran bueno, en la parte pública es para decirle, miren, nos va a costar tanto. Investigar no es barato. Eso hay que tenerlo claro. Entonces también hay que saber pedir lo que se necesita. Pasamos de la concepción de un problema a la puesta en marcha del abordaje del problema. Ayuda a definir claramente el problema y organizar el estudio. Facilita la revisión técnica competente. Nos permite asegurar que con el tiempo cambios de personal no se modificarán los objetivos. Miren, y esto quiero hacer hincapié. Bajo ninguna premisa, un investigador va a atreverse a cambiar los objetivos de un protocolo, porque el problema es que el objetivo está amarrado a la pregunta de investigación. El problema es que el objetivo está amarrado a la metodología. Y el problema es que las conclusiones tienen que ver con los objetivos. ¿Cómo alguien toca un objetivo una vez inicia el estudio? Es darle un giro a toda la investigación. Entonces, obviamente, no se puede ni se debe de valorar un cambio. ¿Cuáles son las características del protocolo? Uno, claro y preciso en el plan de investigación. ¿Y qué es lo que esperamos realizar? Dos, claro, sencillo y redactado para ser entendido por los evaluadores, investigadores y técnicos involucrados. Vamos a ver, ¿por qué este tema? Ustedes en algún momento como epidemiólogos les van a pedir que sean jurados y se lo garantizo que va a pasar. Muchas veces ustedes van a evaluar temas de veterinaria, temas de odontología, temas de laboratorio y el punto es que la gran mayoría somos médicos. Es diferente cuando hay un epidemiólogo veterinario porque se va a sentir cómodo en una investigación de un veterinario, pero para un médico no. Entonces, no es la idea cuando uno es jurado de un trabajo que no es de medicina, es ponerse a hablar de la parte técnica del tema. Vamos a hablar de la metodología. Entonces vamos a preguntar el tamaño de muestra, la población blanco, los criterios de inclusión, toda la metodología, la técnica de recolección. Eso es lo que hacemos los epidemiólogos porque nos llevan para que veamos la metodología del estudio. Si queremos ser integrales, podemos tener en el jurado un veterinario, por ejemplo, que no sea epidemiólogo. Entonces, el epidemiólogo ve la parte metodológica y el veterinario en este caso ve el tema. Si es de laboratorio, puede estar en el jurado una persona de laboratorio y un epidemiólogo. El laboratorista va a ver si cumple lo que la famosa toma, manejo y envío de muestra y todo lo demás, o la técnica usada es la pertinente desde el punto de vista laboratorial y el epidemiólogo va a ver toda la parte metodológica. Entonces, por eso que qué bueno que en este grupo no solo hay médicos, pues aquí hay gente de laboratorio, de veterinaria, y eso fortalece, ¿verdad? Fortalece la parte de investigación. ¿Qué es lo que se hace en esto? Bueno, primero todos partimos de un problema,
tenemos que ver, el problema es cuál es la pregunta que yo quiero, porque el problema puede ser un poco amplio, entonces hago una pregunta, después veo los objetivos, y creo que les decía, vea, de los objetivos van a depender los resultados que yo espero en la investigación. Y después viene, una vez tengo el resultado, cómo interpreto el resultado y qué concluyo de él, y eso me permite hacer inferencias. Esa es la parte cíclica del proceso de investigación. Recapitulando, identificamos, lo definimos, lo diseñamos, realizamos el levantamiento de los datos, interpretamos lo que obtenemos, concluimos y hacemos inferencias. Eso es todo investigador lo que debe de proponerse cuando inicia el diseño de un protocolo. Muy bien, veamos qué partes vamos a tener. El título de la investigación. De esto ya hay todos unos estándares, que eso ya está descrito. Generalmente cuando ustedes van a publicar les dicen no más de 15 palabras. Es un reto, siempre. No más de 15 palabras el título. Y no pueden llevar ni acrónimos ni abreviaturas, sino que así, de ser bien claro. Tienen que estar los datos de los investigadores y las instituciones participantes, ¿verdad? Esto también es fundamental. Y también quiero detenerme en algo. Siempre en un estudio, nunca hay dos personas que tienen llamémosle, el mismo orden, porque hasta eso es importante. Siempre les digo yo a los estudiantes de las maestrías que mi sueño es que publiquen. Cuando publican siempre les van a preguntar quién es el primer autor del estudio. Y eso no debe ser una discusión cuando están en eso. Ya debe quedar claro quién es el primer autor y quién es el segundo autor. Y aquí también en esta parte después ya va el resumen, ¿verdad? Entonces son elementos que deben estar claros desde un inicio. Después aquí viene ya cuando entramos en esencia a la estructura, hablamos de la parte introductoria llamada el planteamiento del problema. El planteamiento del problema, esto puede cambiar en alguna medida de la literatura que revisen, pero en general el planteamiento tiene 4 grandes partes: la pregunta de investigación, la justificación, los antecedentes y la viabilidad. En algunos, los antecedentes están los objetivos adentro y los antecedentes se ponen como un apartado 5, para ser claro en eso, ¿verdad? Entonces, muchas veces va a depender de la literatura que se revise, pero en general eso se plantea, están los objetivos, después viene toda la parte del marco teórico o conceptual. ¿Qué es lo que pretende el marco teórico? Uno, ampliar el horizonte del estudio y guiar al investigador para que se centre en su problema evitando desviaciones. Dos, ampliar la descripción y el análisis del problema planteado. O sea, el marco teórico tengo que abordarlo. Si yo tengo un tema bien definido, profundizo en esa línea, ¿verdad? Para ampliar y tener más claro todo lo que voy a abordar. Tercero, en el marco teórico sustento las hipótesis que den respuesta a las preguntas formuladas. Y aquí quiero hacer hincapié en algo, ¿verdad? La hipótesis, recuerden ustedes que es un supuesto. En toda investigación yo tengo supuestos. Entonces tengo que ver si el marco teórico me permite sustentar los supuestos de mi estudio. También otro elemento del marco teórico es orienta la organización de los datos o hechos significativos para la descripción de las relaciones de un problema con las teorías ya existentes. Muchas veces hay una pregunta que frecuentemente hacen los alumnos y que confunden una hipótesis con una teoría. Nada que ver. La teoría es la explicación de un evento o de un problema, pero que tiene bases científicas. Por ejemplo, vamos a ver, cuando hablamos de teorías de un problema de salud, hablemos puntualmente, por ejemplo, de dengue. Dengue, que es una repovirosis, ¿verdad? Está claro que cuando hablamos de esto, yo tengo ya
¿Cómo se explica la enfermedad? Ok, hay una persona enferma, hay un vector, el aegypti, en el vector hay un proceso, es un vector biológico, no es un vector mecánico, el virus pasa un tiempo para que el zancudo lo pueda transmitir, y entonces hay toda una teoría y toda una explicación. Ahora bien, pero en un estudio pueden haber hipótesis, pueden haber supuestos. ¿Cuál puede ser un supuesto? Por ejemplo, que alguien diga, mi supuesto es que a mayor altura, menor riesgo de transmisión del virus. ¿Por qué alguien podría decir esto? Porque mi supuesto es que aquellos municipios de la parte norte del país, debido a los vientos, a que es helado, y que por la biología del vector podría ser que haya menos vectores. ¿Vea? Nuestro país es un país que está en el Ecuador, y eso pues no puede ser muy sustentable, pero como alguien puede decir, no, pero déjame probar, quiero ver si en El Salvador eso es posible. Entonces, ven la diferencia. La teoría es lo que explica un fenómeno, una enfermedad, mientras que la hipótesis es un supuesto. Yo no tengo un supuesto que tampoco es un supuesto arbitrario. ¿Verdad? Para que ustedes tengan supuestos o hipótesis, su marco teórico es clave, es porque han leído. Y ustedes dicen, mire, se supone que a mayor altura el zancudo se muere por el frío o sobrevive menos, entonces es menos probable que haya enfermedad. Y empiezan a comparar las tasas de incidencia de dengue en los municipios que están en menos de 300 metros, que ahí vamos a hablar de la parte baja de Sonsonate, la parte baja de La Libertad, y lo queremos comparar con municipios como allá en San Ignacio, por La Palma. Entonces hay todo un supuesto, pero la teoría es clara. ¿Estamos claros en eso? Para que vean que la teoría es parte del marco teórico y el supuesto surge de leer toda la teoría que estamos describiendo en la enfermedad. También el marco teórico nos permite dirigir los esfuerzos para la obtención de los datos relevantes y confiables para poder comprobar las hipótesis. Orienta el análisis y la interpretación de los datos. Fíjense, miren, esto es bien importante. Si ustedes hacen un buen marco teórico, cuando estén en la parte de interpretación, no tienen que revisar más literatura. Si lo hacen, va a ser poca, porque si el marco teórico es tan bueno, ahí va a estar todo lo que les va a permitir interpretar lo que encuentren en el estudio. La otra cosa, les permite integrar la teoría con la investigación que se propone. Fíjense que esto es bien importante, ¿verdad? Como les repito, ustedes van a leer sobre un evento y van a ver, la teoría está clara, está definida. Entonces, cuando ustedes investigan, integran todo lo que leyeron con todo lo que está ahí, ¿verdad? Porque es parte de lo que enriquece a un estudiante cuando hace una investigación. Lo otro, provee un marco de referencia para la interpretación de los resultados del estudio. Si el marco teórico es muy bueno, ahí tienen todo para discutir. Ya veremos más adelante qué es lo que se discute en el apartado de discusión cuando se hace una investigación. También se proponen nuevas líneas y áreas de investigación. Es un error que un investigador dé por cerrada la investigación y diciendo que ya no hay más que investigar. Yo siempre admiro la humildad de un investigador cuando dice, bueno, mi estudio ha permitido suponer o pensar que hay más, o esta línea es la que deberíamos de ampliar o profundizar, porque al final ningún estudio es concluyente completo. Concluye sobre lo que investiga, pero siempre hay un mayor abanico de posibilidades de investigar. Y vamos a entrar a lo que es el diseño metodológico. El diseño metodológico, este es otro que alguna literatura pues no está siempre completamente de acuerdo. Algunos dicen que la hipótesis no es parte del diseño metodológico, pero en general en epidemios lo incluimos como el primer apartado de la parte de la hipótesis. Lo que no puede faltar son los tipos de estudio. Aquí vamos a hablar si es descriptivo o analítico. Yo sueño que ustedes, la gran mayoría, se decanten por un analítico o al menos un transversal de corte analítico, es decir, o un transversal de corte analítico o un caso y control o un cohorte, que son los tres abanicos que yo espero que ustedes logren abordar durante este semestre. Las poblaciones de estudio son importantes.
Hemos hablado en otras materias que ahí tiene que estar claro qué es una población blanca, qué es una población, la población en general, qué es una población accesible, tiene que estar muy claro. En el marco muestral tenemos que tener claro todos los elementos del marco muestral, en la parte ética también, y aquí ustedes deben desde ya tener claro que lo primero que tenemos que tener es un consentimiento informado. Todo investigador debe de pasar su protocolo por un comité de ética y esto se lo van a exigir. Hay que ver la actividad del sujeto y de las poblaciones a sus datos de salud y a los tratamientos e intervenciones de probada eficacia derivadas del conocimiento de su estado de enfermedad o riesgo. Antes se creía que si yo no extraía una muestra no tendría que tener un consentimiento informado. Desde el momento que alguien nos comparte información, está abriendo la privacidad de esta persona para dar a conocer. Desde ahí hay que tener un consentimiento informado. El tercer elemento macro de la ética es la confidencialidad de los datos, y hay que garantizar, todo eso tiene que dejar descrito en un protocolo. Tenemos que identificar cada una de las variables que vamos a utilizar. Aquí es donde yo les hago desde ya sugerencias puntuales. No abusemos de las variables y investiguemos lo que vamos a analizar. Pasa frecuentemente que hacemos hojas de 3 páginas, ponemos 110 variables y finalmente analizamos 15. La pregunta es, ¿para qué pregunto tanto si no usar las variables para su análisis e interpretación? Entonces tenemos que ser muy prudentes. Hay mucha literatura que dice, mire, no tenga más de 50 variables, que es hasta mucho, ¿verdad? Porque de verdad 50 son muchas, pero personalmente creo que entre 30 y 50 es un buen número de variables, suficientes para hacer un buen análisis y una buena interpretación. Hay que definirla y hay que operacionalizar las variables. Esto es importante, ¿por qué? Porque en la operacionalización vamos a definir cómo se llama la variable, qué tipo de variable es, qué indicadores vamos a medir con ella, y hay toda una serie de parámetros que tenemos con ello. Tenemos que decir el método de muestreo, si va a ser probabilístico o no probabilístico, y si es probabilístico, cuál de los 4, y si es no probabilístico, cuál de todos, y entonces van a decirme si habrá un tamaño de muestra o no, dependiendo del estudio. Tienen que explicar los métodos de recolección de la información, ya que hay diferentes métodos que utilizamos y eso pues también lo vamos a profundizar. No es lo mismo una encuesta que un cuestionario, ni una entrevista. A veces confundimos los conceptos o confundimos las técnicas. Igual los métodos de medición de campo y de gabinete. Tenemos que ser claros si vamos a usar algunas pruebas de medición de campo, ¿verdad? Si vamos a usar de gabinete, si van a dar alguna rayo X, si amerita algún otro tipo de prueba. Tenemos que conocer cuál es la sensibilidad de los métodos que vamos a ir, la especificidad de cada uno de ellos. Tenemos que estandarizar, y esto miren es bien importante. Aunque ustedes sean 2 o 3, tienen que estandarizarse. Porque si van a hacer encuestas, entrevistas de formas individuales, los 2 o los 3 epidemiólogos tienen que hacerla de la misma manera. Por ejemplo, les doy un ejemplo, ¿verdad? Ustedes pueden decidir no interprete la pregunta, léala y léala máximo 3 veces, ya quedó claro. Léala, no la interprete, porque si uno la interpreta y el otro solo la lee, el que la interpreta posiblemente tenga mejores resultados que el otro y puede haber un sesgo. El investigador debe de luchar contra los sesgos. Ese es un sesgo que todos tenemos temor a hacerlo. El sesgo, les recuerdo, es el error sistemático. Entonces, cuando tenemos 2 investigadores que preguntan de forma diferente, de ahí hay un sesgo. Y eso se llama un sesgo de información. Tenemos que tener en el protocolo el plan de captura de los datos. ¿A qué me refiero? Hoy, miren, hoy hay mucha tecnología. Si alguno de ustedes va a usar, por ejemplo, su tablet
o va a usar un otro o su celular, un aparato para la captura, dígalo. El dato será en campo y se usará una tablet en el cual habrá una aplicación, un sitio, y después va a tener que explicar estos datos van a pasar a un archivo que se creará en Excel. Empieza a explicar todo. Y finalmente, los cuales van a ser resguardados y ponen eso. Eso es un plan de captura de datos, ya sea en papel o en archivo electrónico. Después tienen que poner su plan de análisis. El plan de análisis es fundamental, ¿verdad? Ahí van a ver tablas de salida, van a ver que es una tabla sin datos, ahí van a plantear ustedes qué prueba, cómo van a cruzar los datos, eso desde ahí va, ¿verdad? Después tienen que hablar de los métodos de análisis estadístico. Por ejemplo, recordemos, ustedes van a decir, usaremos medidas de tendencia central, medidas de dispersión, medidas de forma, y vamos a usar medidas de posición. ¿Verdad? También pueden decir, pero también vamos a utilizar pruebas de significancia estadística, usaremos pruebas no paramétricas y empiezan a hacer todo. Aquí es donde se describe. Y incluso pueden, si van a usar hipótesis, las hipótesis van a ser probadas por chi cuadrado o van a usar una prueba no paramétrica y empiezan a describir las pruebas que van a utilizar. Por eso es bien importante tener claro el tipo de estudio, porque ello va a conllevar a las pruebas estadísticas que van a usar. Y tienen que también colocar problemas anticipados, ¿verdad? Y tratamientos de los mismos que ustedes puedan visualizar en el caso que sea un tema un poco complejo, ¿verdad? Y es bueno plantearlo en esta parte. En cuanto a los materiales, tenemos que ver la identificación y el listado de las poblaciones que incluyen si van a usar listas de censo, registros de población, mapas, por calles o localidades, que es lo que vimos en otra materia, porque aquí pueden hacer uso de la cartografía, que es importante, si van a usar uso de registros hospitalarios, si van a hacer uso de los registros de nacimientos y muertes. Y en otro apartado de siempre materiales, también tenemos que ver la toma, la recolección y el transporte de especímenes de laboratorio o muestras de laboratorio, o la determinación de parámetros en los individuos o el ambiente en el campo. Muestras de agua, de aire, para concentraciones de agentes biológicos o físico-químicos. Todo eso tenemos que contemplarlo cuando estamos haciendo esto. Tenemos que ver la parte de los archivos electrónicos que contienen los datos de los censos económicos, de la población o del registro, y monitorización de parámetros del ambiente. Tenemos que hablar si vamos a ocupar equipos de laboratorio, reactivos necesarios para el procesamiento de los especímenes de laboratorio. Aquí tenemos que plantear, ¿verdad? En eso. El equipo necesario para la transmisión y el procesamiento de los datos del estudio. Generalmente listado como material, equipo de oficina. Si vamos a hacer comunicaciones, bueno, ahora pues ya esto, algunas cosas ya no. Si van a hacer impresiones también tienen que decirlo. Procesamientos que tengan que hacer en las computadoras. Y ya para ir finalizando esta parte, viene la famosa referencia bibliográfica. Fíjense, y aquí me quiero detener. A pesar de que las referencias están al final, desde el primer momento que ustedes empiezan a hacer el protocolo, van a empezar a poner referencias, ¿verdad? ¿Cuál van a usar? Porque también es una pregunta. Y aquí en el libro de la universidad lo dice. Vamos a usar Vancouver, que es la que usamos en salud, ¿verdad? Esa va a ser las referencias que vamos a utilizar. Entonces, desde el primer momento que ustedes empiezan a revisar literatura, empiezan a usar las referencias bibliográficas. Para ello, solo les recuerdo, ustedes ya recibieron una clase de Vancouver y aparte también el libro de la universidad les dice cómo se va haciendo, ¿verdad? Aquí pueden usar, y yo sé que Ana María se lo explicó en un momento, eh, los paquetes, hay unos paquetes. Yo sé que Ana les ha hablado del famoso Mendeley y Esotero, que son los que más se usan. Aquí es el momento de usarlos. Desde el primer día que empiecen a hacer el protocolo, ustedes van a aprender a usar o a refrescar el uso de esas herramientas que les han enseñado en algún momento. Después vamos a ver el cronograma, donde tenemos la actividad y los
periodos por semana, aquí por semana lo vamos a hacer, y quién es responsable. Aquí está fácil, ¿verdad? Los responsables son los 2 o 3 alumnos de la maestría que van a hacer el estudio. Y finalmente hablamos de los recursos, por ahí si pueden colocar costos, pónganlos. El personal aquí pues van a ser ustedes, si en un momento les van a apoyar a alguien más, lo dicen. Y pues las áreas físicas, pues en como les digo, un protocolo, una estructura universal. Aquí está claro que pues, cada uno lo va a hacer donde pueda hacer el estudio. Informes técnicos administrativos del proyecto. Muchas veces se dice, se escribe, ¿verdad? Si van a haber informes técnicos durante el proceso. Muchas veces dicen, no, lo va a hacer al final. Y lo último, el plan de publicaciones y autorías. En eso también quiero ser muy franco, ¿verdad? Yo sueño siempre, y se lo digo a todos los grupos, que cada tesis debería estar publicada. Entonces, ustedes deben de definir si lo publican, cuál va a ser el orden de quién va a aparecer primero y quién de segundo, y eso debe estar claro desde un inicio, ¿ya? Porque cuando lo quieran someter, yo desde ya les digo, les abro las puertas para que lo publiquen en la revista Alerta, que es una revista indexada. Si ustedes lo van a hacer, tienen que tener claro quién va a ser el primero y el segundo autor, para que todo esté claro desde un inicio. Porque una cosa es la defensa de la tesis, porque tienen que hacerlo para ser maestros. Otra cosa es el mundo de las publicaciones, que ese es otro mundo. Ok, bien. Vaya. Yo de verdad, estas paginitas, desde hace unos 4 o 5 años, siempre la tengo a la mano, porque de verdad les digo, incluso con esta, hace poco volví a hacer un instrumento de checklist, porque aquí hay cosas que no pueden faltar. ¿Qué hemos dicho? El título, 15 palabras, los datos del investigador, el resumen, parte de la presentación, ¿verdad? En la presentación no les dije algo, ¿verdad? Yo cuando empezaba al mundo de la investigación, yo me preguntaba, ¿y a dónde voy a describir el lugar de donde va a ser el estudio? ¿No ustedes ya se han preguntado eso? Porque, vamos, por ejemplo, dice Freddy, y Freddy y Vanessa, vamos a hacer de Leishmania. Ok, perfecto, ¿va? Pero, ¿y a dónde va a ser? Y a veces en la introducción no queda claro. Entonces, después de darle pensamiento y validarlo, yo dije, tiene que haber un apartado donde describamos el lugar de la investigación. Por ejemplo, Freddy, regresando al tema de Leishmania, ¿lo van a hacer en la parte norte o la parte central de la Unión? O Vanessa, ¿dónde? ¿O va a ser toda la Unión o todo Oriente? ¿Qué han pensado? Pues fíjese que hemos encontrado sorpresas ahí, doctor. ¿Dónde? Hemos encontrado sorpresas, ya no solamente en esa zona. Ok, vaya. Sí, pero o sea, bueno, lo que pasa es que habrá que discutirlo, ¿verdad? Con Freddy también, pero donde está la mayor concentración de casos en la parte norte de la Unión. Exacto. Entonces, regreso al punto. ¿Por qué les tocaba ese tema? Aquí hay que describir, ¿verdad? En la región oriental de salud y empiezan, ¿verdad? En la parte norte y hace una breve descripción que está a tantos metros nivel del mar, es una zona ganadera, por ejemplo, porque está descrito que la leishmania tiene que ver en alguna medida donde hay ganado y todo eso, ¿verdad? O donde está el flebótomo. Entonces, ustedes deben de tener donde describan el lugar. Así, pero la descripción del lugar es orientada a la investigación. No que hablen de cuántos ríos tienen, ni volcanes, nada que ver, vean, ni que la gente come pupusas, no, sino orientada a la investigación. Zona ganadera, zona alta, el fleboto ha existido desde hace mucho tiempo. Entonces, si ustedes ven la estructura del protocolo, el protocolo del anterior, no había un apartado donde yo describa esa parte que es importante para quien está haciendo una investigación. Entonces, aquí tenemos, yo siempre busco a dónde en el protocolo describen el lugar de la investigación. En el planteamiento, aquí viene lo que los libros dicen, y creo que la presentación, incluso a ver si hago un cambio, porque esto es lo que la literatura dice más común, ¿verdad? La pregunta, objetivo, de esto vamos a hablar el otro sábado. Después, justificación y viabilidad, de esto hablaremos el siguiente sábado, pero ampliamente. Después, el antecedente es todo un apartado, y no hay que confundir, antecedente es todo aquello histórico que contribuye a mi tema, ¿verdad?
El marco teórico que tiene dos grandes cosas, ya les he dicho. Yo cuando reviso un marco teórico me centro es qué conceptos aborda que me sirva al estudio y qué teoría aborda que explica el problema. Después el diseño metodológico, hipótesis, tipo de estudio, y vamos a todo lo que ustedes vieron en estadística descriptiva. ¿Se acuerdan de las últimas clases que vimos? Por eso yo aquí lo tengo bien detallado. ¿Verdad? Población, población blanco, población de estudio, unidad elemental, unidad de análisis, unidad de muestreo, marco muestral. De esto se acuerdan que los que podrían no estar y no da problema es la unidad elemental. Puede o no estar, ¿se acuerdan que lo abordamos? Lo que no puede faltar es la unidad de análisis. O sea, no Dime puede. el ratón. ¿Sí? ¿Freddy? Perdón, doctor, se me activó el... Ok. Entonces, lo que no puede faltar son estos, un análisis. ¿Se acuerdan? Una parte ética, ya dijimos, las variables. ¿Qué es lo que yo reviso? Las definiciones de caso. Por ejemplo, ¿qué es un caso de leishmania? ¿Qué va a ser un síndrome metabólico? ¿Qué va a ser, si va a ser un problema de qué sé yo, si alguien se atreve a COVID o alguien hace un tema de otra índole? ¿Qué criterios de inclusión usó? ¿Qué criterios de exclusión? Que se acuerdan que una no es la negación de los otros. ¿Dónde está la operacionalización de las variables? El método de muestreo. ¿Cómo calculó la muestra? ¿Qué tipo de muestreo utilizaron? Esto es la recolección de los datos. ¿Qué técnica usaron? ¿Qué instrumentos? ¿Qué procedimientos? Porque aquí hay que describir. Hay un apartado donde tienen que decir el cuestionario consta de 3 partes. La parte de datos generales con tantas variables y ahí empiezan a hacer una descripción del instrumento. Los métodos de medición de campo de gabinete, se usaron pruebas de laboratorio, ya sea en personas, en el medio ambiente, en animales, se usaron imagenologías, si fueron rayos X, ultras, TAC, resonancias, se usaron pruebas psicológicas, que a veces ya yo he hecho estudios donde hay uso de pruebas, si estandarizaron a las personas, imaginémonos que sea un grupo que investigar cuánto tiempo hicieron para estandarizarlo. Estandarizar es el hecho de que todos pregunten lo mismo o midan lo mismo, ¿verdad? El plan de captura, que ya lo vimos, el plan de análisis, los métodos estadísticos y los problemas, que es parte de la presentación. Entonces, en estas 2 hojitas está resumido lo que yo reviso del protocolo. Si ustedes ven, ahí está bien detallado todo, ¿verdad? O sea, no puede faltar. A mí muchas veces no me preocupa la estructura que han usado. Me preocupa que no tenga esos elementos. Por ejemplo, puede ser una estructura bonita, pero si yo, pero ¿y dónde están los criterios de inclusión? No están. Ok, penalizado el protocolo. ¿Y dónde están la operacionalización? No está penalizado el protocolo. ¿Dónde están las estadísticas? No está penalizado el protocolo. Porque esas cosas no pueden faltar. Ya la ubicación, repito, va a depender. Bueno, algunos que se formaron en la USAM, otros en la Nacional, cada uno recordará su estructura. Cada universidad tiene una estructura, pero el problema no es la estructura. El problema es que no le falten los elementos que les acabo de decir. No importa dónde estén, pero tienen que estar adentro del protocolo.